Durante 3 días consecutivos, el Congreso Nacional General Nave Buglé se reunió durante este fin de semana para tratar el tema de la hidroeléctrica Barro Blanco. Vamos a conocer qué decisiones se tomaron y cómo queda ahora este acuerdo que no fue ratificado. Para eso me encuentro con el señor Javier Selles, él es miembro de la sociedad civil Nave Buglé Panamá Centro. Bienvenido a Next Noticias, señor Selles. Cuéntenos qué decisiones fueron tomadas y qué aconteció durante este Congreso. Buenos días ante todo, pueblo panameño. Se celebra 3 días de congreso en Cerro Algodón. Quienes celebraron este congreso, ellos fueron inhabilitados por la decisión del Pleno de la Corte Suprema el día 18 de abril de este mismo año. Ese decreto que le daba pie al señor Nemesio Cassés, a Silvia Carrera y todos los combos que hoy están tomando la rienda sobre el tema Barro Blanco. Ellos fueron inhabilitados por la declaración de la Corte en pleno, donde declaró nulo el decreto 537. Al mismo tiempo, el viernes, 155 delegados en pleno unánimemente votaron para separar a Silvia Carrera. Muchos de esos delegados, supuestos delegados, eran suplentes, ¿verdad? Para determinar este tipo de situación, para destituir a la señora Silvia Carrera del cargo, debía haber más de 292 delegados. Sin embargo, había 155 nada más. Por otro lado, se puede destituir en un congreso ordinario y no un congreso extraordinario. Un día más tarde, el día sábado 17, el mismo congreso, en acefalía, votó en contra del acuerdo entre Silvia Carrera y el señor Juan Carlos Varela. Eso es lo que acontece en los 2 días, el día 16 y 17, que era el viernes y sábado. Muy bien. Tengo entendido que hay 2 congresos. ¿Realmente cuál es el que tiene validez? Porque está el de los delegados y está el tradicional. El congreso tradicional es el congreso legítimo por el decreto 194. El decreto 194 dice que el Congreso en pleno, ¿qué es el Congreso en pleno? Es la mayoría de los pueblos indígenas reunidos en un sitio, donde nosotros escogimos este año, el día 7 de marzo, al señor Pedro Nola Flores y toda su junta directiva. El decreto 537 fue un decreto presidencialista del señor Martinelli, precisamente para poner a sus séquitos políticos para hacer todos los trámites necesarios a la conveniencia de muchos proyectos dentro de la comarca, puesto que este decreto ya fue abolido. Yo no sé qué es lo que está haciendo esta gente ahora, tomando decisiones, destituyendo uno a otro, mientras el señor presidente, que están dándole aval a esta gente porque ya ellos fueron abolidos. La Corte Suprema, la decisión de la Corte es inapelable y es de forma expedita. Y yo no sé cómo el señor Varela, a esta altura, siendo presidente, el primer servidor de este país y el que debe dar ejemplo a la nación, respetar la orden constitucional, todavía sigue coordinando con la señora Silvia. Nosotros tenemos entendido que la señora Silvia es empleada del presidente, puesto que el hijo está en la embajada y ustedes, todo el mundo sabe qué es lo que realmente sucede aquí. Entonces, negociación yo con yo. Pero ahora, finalmente, ayer en la noche. Se habla también de maletinazo, se habla de empleo. Eso no es de extrañarse con el señor Varela. El señor Varela tiene una especialidad en sobornar a la gente, porque figúrese que el Congreso no tiene plata y se repartieron plata allá en Cerro Algodón, se repartieron comida, se repartieron colchonetas. Un día antes del Congreso se estaban haciendo, eso es como llegaron muchos camiones, carros, con colchones, comida y con plata, para que la gente votara a favor del acuerdo. Ese acuerdo fueron tumbados. Significa que si el señor presidente realmente quiere tomar esta situación en serio, que ha creado una crisis a nivel del país, que es el tema Barro Blanco, tiene que quitarle la compuerta a esa hidroeléctrica. Eso es lo que ustedes exigen ahora, esa es una de sus peticiones. Así es, porque ya aquí no existe nada, no hay ninguna firma sobre otra, ¿ves? Entonces, aquí se tiene que quitar la compuerta, entonces el presidente tiene que decir, mira, ¿qué ustedes quieren realmente? Pero es con el Congreso tradicional, porque ese Congreso de él ya fue tumbada el día 18 de abril. Ahí donde me quiero detener, señor Selles. ¿Qué pasa entonces con ese documento que fue firmado por la cacica Carrera y el gobierno en el momento que ella era cacica? Ahora ya ella no es la cacica, ustedes la destituyeron. ¿Quién es el encargado ahora?
supuestamente es el señor Genaro Smith, pero esa gente, reitero, ya fueron abolido el decreto. Significa que no, el presidente no tiene nada que conversar con esta gente. Entonces el documento queda inválido. Por otro lado, la cacica no puede hacer ningún tipo de transacción, ningún tipo de acuerdo. El proyecto Barro Blanco se subastó en 2007. Ese proyecto, en ninguna de las cláusulas dice que sobre esa concesión existe un segundo o tercer acuerdo. El presidente sabe perfectamente, el señor Alvin Widen y Eastman sabe perfectamente que no debe existir sobre la concesión Barro Blanco un segundo o tercer acuerdo, pero todo eso están prefabricadas al antojo del señor Varela y del señor Eastman y del señor Alvin Widen. Y yo reto a estos señores a que me llamen a un debate para decirse sus cuatro verdades, porque ellos saben perfectamente que la señora Silvia Carrera no es la persona quien tiene que negociar el tema de Barro Blanco, quien tiene que conversar con el tema de Barro Blanco. Por otro lado, el señor presidente en su campaña dijo que si él ganaba la presidencia iba a cancelar este proyecto Barro Blanco. Entonces nosotros estamos cumpliendo con el honor de las palabras del presidente. ¿Qué se espera ahora, señor Selles? Ya la cacica ya no es la cacica, ya no están, para nada la reconocen como tal. Segundo, queda abolido entonces el documento, ese acuerdo, ya ustedes tampoco lo reconocen. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque la canciller también hizo un comunicado que ella está dispuesta al diálogo. ¿Cuál es la posición de ustedes? Yo le mando un mensaje a la señora canciller. Usted no puede sitiar con antidisturbios, con Senafrón, con Aeronavales, la comarca, que el artículo 30 de la Declaración Universal dice que eso está totalmente prohibido. Tú estás sitiando el territorio de la comarca con antidisturbios. Y yo puedo decir aquí con toda la certeza, en Valle de Agua, Norteño, Gualaquita, Barro Blanco, Biguí, Veragua, San Félix, están llenos de antidisturbios. ¿Cómo la señora vicepresidenta puede decirme a mí, vamos a dialogar cuando tiene a mi gente sometido a punta de bala, a punta de palo, a punta de bayoneta? Allá, ¿cómo me puede decir vamos a dialogar? Ese es un discurso demagógico que cuando allá reprimen a la gente, aquí dice que vamos a llamarnos a la paz social, vamos a dialogar. ¿Cómo usted me puede golpear a mí y decir, oye, vamos a conversar después? Eso no puede ser. Entonces, solamente para que esto llegue a un término de paz social, que le quite la compuerta, entonces llame a todo el pueblo. Y es más, yo puedo decirle aquí al presidente, cuando se votó en contra del acuerdo Varela-Carrera, está clarito que el pueblo Nuevo no quiere ese proyecto. Y si va a un referéndum, créame que el 95% vota en contra de ese proyecto. ¿Por qué? Porque ese proyecto es inconsulto, es un proyecto que a punta de imposiciones, policía, se levantó el proyecto. Un mensaje final, señor Selles. Nosotros, la sociedad civil, nos mantenemos alerta para cualquier tipo de movimiento, manifestaciones, y mandamos un mensaje al país, que el señor Varela haga honor a su palabra y nosotros vamos a insistir que se cancele el proyecto Barro Blanco. Este proyecto es incompatible y que vulnera la cultura, la vivencia de nuestra gente que vive en esa comarca, y que el territorio comarcal, bajo la protección de la ley 10, los decretos 194, las declaraciones universales, que es totalmente prohibido, es alienable, no se puede negociar por ninguna causa. Por tal razón, nosotros, la sociedad civil, nos mantenemos vertical a que se cancele el proyecto Barro Blanco. Bueno, muchísimas gracias al señor Javier Selles por sus declaraciones aquí en Next Noticias.